Hola, hola, buenos días a este nuevo sábado, 14 de septiembre, que estamos acá iniciando la clase número 11, donde vamos a hablar de uno de los temas más importantes, porque es el origen de este amor propio que tenemos que reparar, transformar y reconocer, porque muchas veces nos olvidamos de esta niña interior que ha quedado ahí guardadita, esperando que la veamos, que vayamos a ver qué le pasó, cómo se sintió y que nunca pudo decir. Así que este día vamos a ocuparnos de esta niña que muchas veces nos grita desde adentro, que a veces nos quiere buscar y nosotros, porque nos da pena recordar lo malo que pasamos o ese dolor que tuvimos, la guardamos en nuestro inconsciente y no somos capaces de ir a buscarla para decirle cómo estás, qué te pasa, te quiero contener. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo, y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo tenemos los pasos que tenemos que hacer para ir a encontrar a esta niña y poder recuperar ese amor que tuvimos ahí, que empezamos a construir de tan chicas y que nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor, que es un trabajo, es un proceso, pero si no vamos a buscarlo, nunca lo vamos a sanar. Así que el origen del amor propio empieza acá. ¿Por qué? Porque nosotros entre los 7 y 10 años empezamos a construir de a poquito la percepción que tenemos de nosotras mismas. Porque, como ya había contado en otros reels en la semana, en este momento de nuestras vidas empezamos a relacionarnos un poco más con el mundo. Dejamos de ser tan niñas y empezamos a ser un poquitito más grandes con respecto a lo que es el entorno. Empezamos a salir, tenemos más independencia, podemos hacer más cosas, aprendemos a manejarnos de manera más autónoma. Obviamente que somos chicas todavía, pero empezamos a construir esa percepción de nosotras mismas y de lo que mamá piensa de mí y lo que me pide y lo que espera de mí, de cómo es el mundo, de qué es lo que hay que hacer. Y si tengo hermanos menores, a veces ayudar a mamá para cuidar a estos hermanos. Entonces tengo como esa pequeña responsabilidad de él y de ese hermanito, o de mis propias cosas, de mi habitación, de a poquito como que vamos creciendo en esa parte. Entonces, ahí, de acuerdo a cómo nos haya tocado esta infancia, qué mamá tuvimos, cómo nuestro entorno en la familia, se va construyendo lo que creemos de nosotras, porque no sabemos lo que creemos hasta que alguien nos dice, porque estamos buscando siempre la aprobación de mamá y papá, de la abuela, de quien esté, que nos confirme que estamos por el buen camino, que eso está bien. Pero claro, para mi percepción, todo niño nace, o por lo menos crece, con la percepción de que se merece ese amor. ¿Y cómo lo construye? A través de las buenas relaciones que tenga con su entorno familiar. Si mamá te trata bien y te dice cosas lindas y te contiene y está con vos bien, de la buena manera, uno construye una autoestima sana, sintiendo que se merece las cosas lindas, que es bueno, que es amado. Pero cuando esto no pasa, cuando la madre obviamente tiene un problema, que también tiene a su niña interior herida, no hace todas estas cosas que debería hacer, o no todas, porque a veces no están así, pero a veces influye, o a veces no, siempre, influye en este niño o niña que está creciendo y le transmite también esas inseguridades que tuvo ella y que no sabe cómo trabajar en un hijo, por ejemplo. Entonces, ahí vamos armando pequeñas cositas de las percepciones que nosotros tenemos de nosotras mismas a través de la aprobación de mamá o de papá, que nos van diciendo cómo somos. Y ese cómo somos lo construyen ellos, no es nuestro todavía. Empezamos a ver que eso que ellos nos dicen es parte nuestra y que así tenemos que ser, como nos dice que papá y mamá tenemos que ser. Y eso lo vamos dando cuenta después con el tiempo. Si nos damos cuenta de que eso que papá quería y mamá quería de mí no es lo que yo quiero ser, ahí lo cambiamos. Pero en esa edad todavía no tenemos esa capacidad. Necesitamos sí o sí que esas opiniones que tienen de mí me vayan formando para empezar a armar lo que yo creo que tengo que ser o lo que soy, porque no tengo nada con qué comparar. Entonces, lo que dice mamá y papá es mi verdad en ese momento. Pero ¿qué pasa? Como a veces nos pasan diferentes cosas en la vida y en esta infancia, o un poquito más, puede ser que nos pasen cosas muy fuertes, dolorosas, o algo muy que no podemos a veces ni contar, muchas veces lo bloqueamos. Bloqueamos esta información porque es muy dolorosa y no queremos volver ahí para revivir ese dolor. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos con esa niña interior herida y nunca la vamos a ver porque ese dolor siempre nos cuesta volver, Pero también pasa que no vamos porque pensamos que es un pasado que no se puede cambiar.
Y ese es el error. Y lo que vamos a aprender hoy acá es que eso sí se puede cambiar, porque lo que cambia es la percepción de lo que pasó. Y lo que vos sentiste que te pasó a los 8 años no es lo mismo que una adulta viendo a esa nena de 8 años y entendiendo la situación en el macro de lo que pasó. Entonces, ahí cambia la percepción de ver a esa niña con otro contexto y poder entenderla. Pero para eso hay que ir a mirar, hay que ir a buscar y hay que ir a entender esa situación, cómo fue que pasó. Así que acá vamos a dar unos pasos que yo voy a basarme en un informe que hizo Ivonne Laborda, que es una terapeuta española, que diagramó bien los pasos para que de a poco te puedas dar cuenta por dónde empezar a buscar este amor propio, este origen de lo que a vos te pasó y puedas repararlo. Así que bueno, si no me conoces, mi nombre es Anabela Muñoz, soy terapeuta holística, basado en biodecodificación y también con ayuda de terapia floral, que es una terapia energética Bach. Así que si tenés más información sobre eso, me podés escribir en los comentarios sobre qué es biodecodificación, que después en la próxima clase voy a hacer una charla específicamente de esa herramienta tan valiosa, aplicada a esto también, que siempre sirve para muchas cosas. En este caso, bueno, yo la apliqué al curso que estoy dando de Biosana tu propio amor, pero se puede aplicar a cualquier problema emocional o físico. Así que bueno, entonces, vamos a ver qué pasa cuando estas cosas, con un ejemplo, con una historia de qué es lo que le puede pasar a una persona. Por ejemplo, un ejemplo clásico de un paciente mío hace poquito, que se llama Martín. Martín era el último de 10 hermanos. Y este último hijo, varón, nació con un contexto físico de su familia muy diferente a todos los hermanos. Este hijo nació con una madre diferente en otra etapa de su vida, que deseó para este hijo algo mejor, un futuro mejor. Les dio como una impronta desde el embarazo todavía, ya que pensando en este hijo que estaba por venir, que iba a ser el último, porque ya 10, y le imprimió en su memoria inconsciente que él tenía que ser distinto, que él iba a ser más feliz, que iba a poder tener lo que ella nunca tuvo, no sé, cosas que por ahí a nivel inconsciente se lo puso en esta forma de ver la vida y le dio esa impronta. Hola Meli, que te uniste, gracias por estar ahí. Bueno, después, entonces este chico fue creciendo y tuvo otra forma de ver la vida, fue más optimista, fue más emprendedor, fue siempre buscando la vuelta para tener alguna plata para él cuando fue más grande, o sea, de no tan grande, pero más o menos empezó a buscar su vida, era muy diferente a todos sus hermanos. ¿Y qué pasó? Sus hermanos tuvieron otro contexto de vida cuando nacieron, entonces empezaron a envidiar a este hijo Martín y decían, ¿por qué él tiene esta suerte? O por ahí los padres en ese momento le pudieron dar algo más, o una zapatilla, o algo lindo que por él los hermanos no tuvieron. Entonces Martín fue conviviendo con estos hermanos, y estos hermanos, inconsciente o conscientemente, porque son así, empezaban como a envidiarlo y a sentirse mal, y a tratarlo como un poco mal. ¿Por qué? Porque él tenía beneficios que ellos no tuvieron. Y que no era culpa de nadie, porque en realidad pasó así y tuvieron que vivir cada uno su experiencia desde su punto de vista distinto. Pero ¿qué pasó? Martín, al tener ese beneficio y esa cosa buena que los papás le pudieron dar a su edad, empezó a creer que no lo merecía. ¿Por qué? Porque sus hermanos le hicieron creer que era su entorno más cercano, que él no se merecía todo lo que tenía porque era el último, y por qué tus hermanos tuvieron y él sí y ellos no. Entonces, es como que esos celos hicieron que Martín de a poquito, a pesar de que tenía esa impronta y fue mucho más allá que ellos, de más grande, empezó a sentir que no merecía eso que tenía. Entonces, tuvo diferentes situaciones en su vida, pero lo más importante es que llegó a mí a los 24 años y empezó a darse cuenta que estaba bloqueado, que no sabía cómo salir, que quería intentar y no le salía, estaba como que no sabía qué le pasaba. Entonces, bueno, hicimos la bio personal para ver por dónde estaba el problema. Y ahí empezamos a descubrir estas creencias que él tenía sobre el merecimiento de lo que él merecía, que es lo que la madre había inculcado en él, que él se merecía algo mejor y que él, por escuchar a los hermanos y no replantearse sus creencias limitantes,
siguió creyéndolo. Entonces, una vez que encontró que eso era lo que lo estaba limitando y que tenía que liberarse de estas envidias, esta sensación de que no se merecía, empezó a trabajarlo y de a poquito le fue yendo cada vez mejor. ¿Por qué? Porque fue a buscar a dónde estaba el origen justamente de todo este tema, que era en su infancia. Así que bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo estas creencias nos van quedando en el inconsciente y a veces, como te digo, no fuimos a buscarlas porque primero que no sabemos por dónde buscar, no sabemos cómo identificarlas. Y un dato para saber cómo identificarlas es, si vos hoy estás en una encrucijada y no sabés por qué te pasa lo que te pasa, estás triste, tenés algún tema que decís, ay, estoy como bloqueada, no sé por qué me pasa, bueno, entonces tenés que fijarte qué edad tenés hoy y dividir a la mitad. Creo que le había contado la vez pasada, que te conté cómo se hacía. Bueno, la mitad de tu edad. ¿Qué te pasó a la mitad de esta edad que estás acá? Entonces empezá a ver qué te pasó para entender un poco, porque esto se repite siempre por ciclos. Generalmente cuando la persona viene a investigar o empieza a querer buscar qué es lo que le pasó, es porque está en una edad clave. Y esa edad clave es que a la mitad de esa edad le pasó algo parecido o importante que haya afectado su estatus emocional, o a la mitad de la mitad y así para abajo, hasta buscar y encontrar eso que tiene que ser algo especial y importante. Generalmente si vos empezaste a buscar hoy es porque a la mitad de esta edad te pasó algo importante o a la mitad de esa edad también, y ahí de a poquito encontrar el origen. Entonces una vez que encontrás el origen lo empezás a trabajar. Entonces este chico Martín pudo realmente, porque se atrevió a mirar, buscar eso que le había provocado este problema para poder sacarlo y transformarlo y transformar así su realidad. Bien, entonces, ¿cómo saber si tenemos a nuestra niña interior herida? Hay una forma de saberlo. Una de las formas de saberlo es preguntarte, ¿cómo actúas cuando tenés un conflicto? ¿Reaccionás de manera exagerada? ¿Te quejas o te paralizás cuando alguien te critica o está haciendo algo que te está diciendo algo sobre vos? ¿Cómo reaccionás? ¿Podés sostener a tus hijos emocionalmente? ¿Los criticás o te enojás? ¿Eres distante con sus problemas y no te comprometes con ellos? Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando no sabemos bien si realmente es por ahí. Porque generalmente casi todos tenemos algo que no sanamos de nuestra infancia. Pero a veces estamos tan metidos en nuestra vida y en nuestras cosas que no queremos ir a ver porque duele, a veces, muchas veces. Entonces seguimos viviendo como así, atrayendo parejas que no nos satisfacen, teniendo trabajos que no nos gustan y abancándonos cosas que pensamos que es el destino y no es el destino, porque el destino lo hacemos nosotros con lo que pensamos. Entonces es importante saber qué pensás sobre vos y cómo construiste todo esto y qué te pasó para que puedas de ahí atraer algo mejor, porque cuando cambiamos nuestra forma de pensar, atraemos eso que queremos ahora, porque empezamos a darnos cuenta de lo que sí queremos. Ya sabemos todo lo que no, si nos está pasando algo malo, que no sabemos por dónde es, bueno, entonces a medida que vamos creciendo en la vida nos damos cuenta de lo que no nos gusta, y eso que no querés ya lo sabés, ahora tenés que buscar lo que sí querés, y entonces ahí podés transformar tu realidad. Bien, entonces, ¿cómo te afecta lo que digan de ti? Si te duele, si te exaspera demasiado lo que piensen otros de vos? Eso también está hablando de esta niña interior herida que se sintió criticada, abandonada, no sostenida. También las cosas de lo que te quejas, lo que te duele de otros, o en niños también. Muchas veces nos vemos reflejados en otros niños, cuando por ejemplo hay algún tipo de maltrato que vos ves, ya sea en una noticia o en la vida real, donde una mamá trata mal a un niño, y nosotros al ver esa escena, muchas veces nos recuerda cosas nuestras y nos duele, nos hace sentir mal. Y a veces escapamos de ese momento, cambiamos de canal o nos distraemos para no pensar en eso porque sabemos que eso nos dolió mucho. Entonces, una de las maneras de saber si estás actuando desde ahí son ese tipo de cosas. También saber, por ejemplo, cuando actuamos esta línea herida, cuando tenemos que reaccionar, ¿no? Cuando estamos ante problemas, nos pasa que decimos algo y después nos arrepentimos, reaccionamos en forma compulsiva, sin pensar, sin filtro. Los enojos son desmedidos, o sea, por una pequeña cosita nos enojamos demasiado y eso también nos afecta a los hijos porque
los hijos a veces no entienden por qué una no se enoja así, de esa manera, y es porque tenemos esto que nos está ahí en el inconsciente con bronca, con eso que no pudimos trabajar, y como lo vemos reflejado, a veces en cositas chiquitas, esta bronca contenida se destapa por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no la fuimos a ver. Entonces está ahí como esperando para saltar. Después nos sentimos mal internamente, nos juzgamos y juzgamos a los demás. No vemos al otro, eso también. Estamos como muy metidas en nuestro dolor. Entonces todo lo que nos pasa es para cubrir nuestras necesidades emocionales. O sea, necesitamos siempre tener a otro que nos esté colmando, llenando ese vacío, porque pensamos nada más que en ese dolor que no pudimos sanar, y entonces no podemos amar bien, que eso también pasa, que nosotros para amar bien, tenemos que estar lo mejor posible adentro, para poder dar algo bonito. Entonces cuando estamos mal interiormente, porque estamos muy, muy dolidas desde el punto de vista del niño interior, entonces también es como que estamos siempre esperando que el otro me llene, porque yo no estoy llenándome a mí misma. Entonces necesito que el otro siempre me repare, y ahí viene la dependencia emocional que hablamos antes. Entonces es importante ver cómo eso nos afecta en cada parte de nuestra vida. Entonces también, como te digo, buscamos siempre la aprobación del otro, y muchas veces la buscamos de manera violenta, a veces manipuladora, a veces desesperada, porque estamos necesitando sí o sí que alguien la venga a ver a esa niña. Y el responsable de verla siempre sos vos. ¿Por qué? Porque esa niña, la única persona que quiere que la vea, sos vos. Porque esa persona con la cual puede confiar y la que siempre va a estar a su lado, no va a ser otro. Tiene que ser uno misma la que vaya a buscar a esa niña para decirle: ahora estás a salvo, ahora puedo estar yo con vos y me hago cargo de tu vida y de todo lo que te pasó para trabajarlo. Entonces, empecé a pensar, si tenés esta niña herida, con todas las cosas que te dije, y empezar a pensar en qué edad te quedaste. ¿En qué edad de tu infancia te quedaste como suspendida en el tiempo y la recordás con muchos detalles, con muchas señales de ese momento específico? Y que decís: no, porque cuando yo tenía, no sé, 7, 8 años, pasó algo así, 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 y estaba tal cosa, y te acordás mucho los detalles, es porque ahí te quedaste en el tiempo, y eso es todavía lo que no pudiste solucionar, lo que no pudiste trabajar para poder decir todo eso que te pasó, que por ahí no pudiste, porque no tuviste cómo, porque te sentiste mal, incómoda, con vergüenza, porque no tenías nadie a quien contarle. Entonces eso quedó como ahí, suspendido en el tiempo, y esa niña herida se quedó en ese momento esperando que alguien, que en este caso sos vos, la vaya a ver y la vaya a abrazar para decirle que eso va a estar todo bien. Pero hay pasos para llegar hasta ahí, así que vamos a contarte cómo son todos los pasos para llegar de a poquito a estos momentos para sanar a tu niña interior. Bien, entonces, por ejemplo, lo primero que nada, que es lo que estábamos hablando al principio, es la toma de conciencia. ¿Qué quiere decir la toma de conciencia? Quiere decir buscar en ese momento cuál fue el más, todos en realidad, pero lo más importante, que generalmente se saca cuando uno empieza a dividir la edad que tiene hoy, que por ejemplo, yo tengo 52, si yo tengo que dividir a los 26, a los 13, a los 6 y medio, a los 3, y así, buscar en qué parte de mi infancia estuvo ese punto que fue el origen de mi sensación, o uno de los puntos donde yo me sentí más vulnerable, menos escuchada, más abandonada, o cómo me sentí de mal para que ello haya quedado grabado en mi inconsciente y que está todavía ahí. Entonces, primero que nada es buscar por dónde fue. Y eso se logra como dije al principio, buscar en qué edad te quedaste o sentís que te quedaste, buscando por la edad y buscando el episodio. Eso qué fue lo que te pasó en ese momento para verlo desde el punto de vista del adulto, ¿sí? ¿No? Obviamente que lo vamos a sentir con lo que nos pasó en ese momento, pero ahora lo estamos viendo de manera un poquito más objetiva porque lo estamos recordando. Todavía estamos con el dolor del recuerdo, pero ya vamos a llegar para poder ver cómo trabajarlo. Entonces, hacer consciente dónde empezó. Eso es súper importante, porque si no vamos a buscar en el origen, vamos a tratar siempre los síntomas, o sea, todo el efecto que tuvo ese problema de origen y lo que me hace sentir hoy adulta, que es dolor, inseguridad, bronca y un montón de cosas que no sabes
supuestamente de dónde vienen, y que vienen de ahí, pero que nunca fuiste a mirar. Entonces ahora estamos haciendo conscientes de dónde vino. Esta es la primera parte, el primer paso. Después, ponerle nombre a las emociones. Empezar a escribir, que es lo más útil también, porque a veces tenerlo en la cabeza no es suficiente, sino sacarlo, ponerlo en palabras, y poner, una vez que llegaste a ese momento, a uno de esos momentos importantes de lo que te pasó, a esa niña lo que le pasó, escribir qué emociones tuviste en ese momento, ponerles nombre. Es decir, cuando tenía 8 años, tuve mucha bronca, mucha soledad, desesperación, vergüenza. Ponerle nombre a esas emociones que tuvimos en ese momento, pero hacerlo bien a conciencia, o sea, empezar a pensar en qué pasó para poder expresar esa emoción en palabras y ponerle nombre. En principio vamos a hacer así, a ponerle nombre a esa emoción que nos pasó, con todas las que te salgan, no importa si son 3, si son 15, todas las que te salgan van a estar bien. Entonces empezamos a poner qué sensación, qué emoción escrita en un papel fue la que sentiste en ese momento. Para darle también voz a tu niña, porque esa niña no tenía herramientas ni recursos emocionales para decir, me siento así. Pero hoy, de adulta, que tenemos más lenguaje y podemos saber qué realmente fue lo que pasó, qué sentí o cómo ponerlo en palabras, podemos ser más claros, y esto le va a ayudar también a mi niña interior a expresar eso que no supo en el momento qué era, cómo se llamaba, y tampoco sabía ni no tenía que preguntarle. Entonces, hoy podemos hacerlo más claramente porque tu adulta puede entender realmente cuál fue la emoción que sintió. Entonces, escribís, fue tal cosa, tal cosa. Bien, después, la tercera cosa que vamos a hacer es no minimizar estas emociones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que nos pasó, seguramente, como no fue visto, no fuiste contenida, no fue importante para esa persona adulta que estaba a cargo tuyo, lo que pasó fue que se minimizó. Que muchas veces pasa que la madre o abuela o quien esté a cargo está tan ocupada haciendo sus cosas o está con su mundo, con sus problemas, y viene una niña con un problema y muchas veces nosotros, las adultas, digamos, no nos damos cuenta del tamaño que tiene, del tamaño del problema que tiene para esa niña ese problema que te trajo a preguntar o que te quiere contar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo minimizamos y le decimos, bueno, no sé qué, como que no le damos la bolilla que le tenemos que darle, y esa nena se queda con que no pudo contarle o que se sintió que su problema que era poco, que no importaba. Entonces, esa sensación de que para el adulto que está conmigo, con el cual yo tengo que contar, no le importa lo que a mí me pasa, y minimiza lo que para mí es un montón de chiquita, hace que me sienta desvalorizada, no vista, no contenida, y eso hace que nos guardemos esa emoción y no le la contemos a nadie porque no tenemos a nadie con quien contar. Entonces, ponerse a pensar que eso que nos pasó sí fue muy importante, fue muy fuerte, fue muy malo, porque depende de lo que te haya pasado, y aunque te haya pasado algo suave o algo muy fuerte, era importantísimo para vos en ese momento y necesitabas que alguien lo vea y se lo puedas contar. Entonces, no minimizar quiere decir que tampoco nosotros le restemos esa importancia y que sepamos que teníamos derecho y merecíamos haber sido escuchadas. Y eso que no pasó no quita de que haya sido verdad y que necesitamos esa contención que no tuvimos. Entonces, darnos cuenta de que eso que nos pasó y esa verdad que se negaron a ver mis adultos a cargo fue importante para mí, y yo tengo que reconocer que esa verdad fue algo que me dolió no poder contársela a alguien y que esa persona adulta no le dé bolilla y la minimice. Entonces, darnos cuenta de que eso que pasó fue muy importante y que tenemos que ponerle nombre, como pusimos al principio, y decir, esto fue mi verdad y me dolió y fue algo que no merecía, fue algo que me pasó y que mis adultos a cargo no estuvieron para mí. Entonces, darnos cuenta que esa verdad era valiosa para mí, eso que me pasó a mí era importante, yo me sentí muy mal con eso que pasó. Entonces, darme esa validación de que tenía razón yo, de chiquita,
de que esto alguien tenía que estar para contenerme y no estuvo, pero era importante para mí y no fue visto, ¿sí? Entonces validar esa verdad que era para nosotros muy importante en ese momento. Después, seguimos más adelante y empezamos a validar estas emociones con respecto a qué necesitaba que alguien haga en ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué necesité que el adulto a cargo haga conmigo en ese momento? En ese momento de dolor que yo tenía, o dolor o situación que me pasó, que puede haber sido en el colegio, puede ser con alguien que abusó de vos de manera verbal o emocional o de la otra, o algo, una situación dolorosa en la cual vos no pudiste contar con alguien. Bueno, ¿qué necesitaste que la persona haga o te contenga o te escuche o lo que vos sentís que necesitaste que esa persona haga, ese adulto a cargo? Escribílo también, me hubiera gustado que mi mamá, mi papá, mi abuela se hubieran sentado conmigo, me escuchen, les pueda contar, llorar en su pecho, no sé, sacarme la bronca por contarle que ponerle, no sé, Pepito me pegó o pinchó mi bicicleta o lo que sea que hizo alguien o sentí que alguien dijo y que me hizo sentir tan mal. Entonces, poner en palabras lo que te hubiera gustado que ese adulto a cargo hiciera y no hizo. Es importante tenerlo en cuenta porque estamos mostrando a esa niña interior todas las palabras que ella no pudo decir, que ella no pudo expresar, que no pudo saber qué pedir, porque como el adulto no hizo lo que tenía que hacer, uno se queda, imagínate esta nena de 7, 8 años, imagínate hoy como adulta, si vos ves una nena de 7, 8 años, 9, que recibe un golpe emocional y no sabe cómo, si nadie le habla, le escucha, la contiene, ¿qué hace esa nena? Se mete para adentro, se pone triste, se esconde, está muy, muy desprotegida, se siente desamparada porque no tiene nadie que realmente lo escuche. Y eso, con el tiempo, como el niño tiene esa inocencia y esa energía todavía positiva, en el mejor de los casos, muchas veces eso pasa, se va a dormir, se le pasa como la angustia un poco y sigue viviendo. Entonces es como que, vos decís, parece como que no pasó nada, pero sí pasó, porque ese momento guardado en el inconsciente va a quedar toda la vida hasta que lo veas y lo quieras sanar, porque por ahí fue una cosa chiquita, pero la chiquita puede haber sido muchas veces, no solamente una vez que te pasó porque un nene te pegó o un nene te trató mal o no pudiste contarlo, sino que fueron muchas veces que eso pasó en diferentes ocasiones y que no tuviste con quién contar. Y eso se va sumando y va haciendo que creas que no mereces esa atención y ese cariño de parte de tu adulto, porque no lo podés comunicar, porque los padres antes no eran personas con las cuales se podía hablar tan libremente de lo que te pasaba, y entonces, porque ellos mismos tampoco nunca lo hicieron, entonces también no sabían cómo a veces contener. Entonces, cuando eso se va repitiendo a través del tiempo, empezamos a creer de chicas que no merecemos esa atención y ese amor que el adulto tiene para dar, y después lo repetimos en nuestras historias buscando personas en las cuales somos dependientes y todo. Bien, entonces, decirle a esa niña, entonces, como te decía antes, para no irnos tan lejos, ponerle nombre a estas emociones y sentir qué es lo que te hubiera gustado que te digan en ese momento y explicarlo con palabras. Después, revisar el grado de soledad, porque hay muchas, o sea, esto que te pasó, que no hubo nadie para poder atender esta necesidad de amor en ese momento de contención, tiene grados, porque puede haber sido que la mamá estuvo más o menos, que no estuvo, o que estuvo pero no importó, porque no te escuchó, lo que sea. Entonces, que un niño no tenga la posibilidad de hablar con alguien cuando tiene una angustia o un problema que para él es gravísimo, porque en esa edad muchas cosas que son para nosotros algo medio más o menos, para un chico es muy grave, el grado de soledad que haya tenido esta niña, es importante saber hasta dónde, porque puede ser muy devastador para el adulto que después vamos a ser. ¿Por qué? Porque el creer que nadie va a estar para cuando yo necesite resolver un problema porque no tengo con quién contar, es muy importante, es muy grave, digamos, a nivel autoestima, porque pensamos que si él, que es mi persona más importante, la persona que me está cuidando, que me tiene que amar y que me tiene que estar conmigo, no está, ¿quién va a estar?
porque esa es la más importante, la primera. Y como todavía no confiamos en nosotras mismas, porque somos chicas, estamos construyendo todo eso, de grandes buscamos justamente a otro que me valide, porque yo no sé validarme a mí misma porque no lo hicieron conmigo. Entonces ahí está el problema. Ese grado de soledad que tuvimos en ese momento nos va a dar la pauta de cuán mal estamos para tener que buscar a parejas que nos refuercen esta idea de que no merecemos. Entonces nos hacemos dependientes y encontramos parejas que a veces nos dan y a veces no, entonces nos sentimos más vacías y eso se va retroalimentando. Entonces es importante saber cómo se sentía esta niña para poder darnos cuenta eso que estaba ahí y que nunca nos pusimos atención en ponerle voz, en darle luz para ver qué es lo que sintió esta niña y qué es lo que necesita ahora de vos para sentirse mejor. Entonces ahora estamos identificando todo solamente lo que le pasó y poner en palabras también lo que te hubiera gustado que pase. Y qué grado, hasta dónde vos sentís, que también hay que escribirlo, hasta qué grado vos sentís que eso fue tan importante. Por ejemplo, del 1 al 10, un ejemplo, ¿no? Para poder poner en un rango qué es lo que vos, cómo lo sentiste. Si fue mucho, fue poco, fue un montón, o no fue tanto, pero igual se repitió en el tiempo. Entonces, ponelo eso también. Después, una de las cosas importantes también de explicarle a nuestra niña interior es que no fue su culpa. ¿Qué quiere decir? Que los niños siempre son víctimas de la situación, de lo que les pasa. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a vivir, porque no saben de qué se trata la vida y aceptan lo que hacen los adultos como verdad. Entonces, si un adulto dice, ay, esto te equivocaste, es tu culpa, no sé qué, o nos separamos por tu culpa, que bueno, hoy en día por eso te pasa poco, pero digamos que hay muchos casos en el cual a veces no lo dicen con palabras, pero el niño se siente que es culpa de, o se pelean por él, o bueno, como siempre hay muchas parejas que toman como botín de guerra a los hijos, entonces ese hijo se siente como tironeado y piensa que por culpa de él se separaron, bueno. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que el niño nunca es víctima. Que el niño siempre es víctima y nunca culpable. Que la culpa en ese momento, es de los padres, porque son los que están a cargo de este niño o esta niña. Entonces, salir de este rol de culpa para darnos cuenta hoy, como adulta, siempre mirándonos desde arriba, como arriba en el sentido de que somos un adulto mirando a un niño, ¿no es cierto? Y que nos damos cuenta que lo que le pasa a ese niño o esa niña, que lo podemos ver en cualquier noticia, en cualquier historia, en cualquier novela, uno ve lo que le pasa a esa niña y te das cuenta que no es culpa de ella, le pasa porque los adultos tienen sus propios problemas y no saben cómo tratarlo, la tratan mal porque están con sus propias cosas y no les interesa. Entonces siempre es la víctima el niño y es el que se queda con ese problema, con ese dolor, y el adulto responsable es el que no sabe cómo manejarlo, o no le importa, o no lo hace, o lo hace a medias. Entonces, darte cuenta que esa niña nunca fue culpable de eso que le pasó, sino que fue víctima de las circunstancias que le tocaron vivir. Entonces, no es sentirte de que hay pobre de mí, que sentirte víctima, no. Lo que te quiero decir es darte cuenta que no tuvo la culpa de eso que le pasó. Le pasó, bien, y ahora con lo que le pasó hay que trabajarlo, que eso es lo importante. No sentirse víctima de, sino saber que el niño tuvo esa consecuencia de vida y que tuvo que soportar esto y que no fue su culpa. Fue culpa de los adultos a cargo que no supieron cómo manejarlo, pero que tenías derecho a ser amada, a ser contenida y eso no pasó, pero no fue tu culpa. Entonces sacar ese tema, más que nada, desde el punto de vista de que un adulto cómo ve a los niños. Bien, entonces también, y lo que sigue, es permitirnos enojarnos. ¿Qué quiere decir esto? Esto que nos pasó y que no pudimos expresar, que nos quedó ahí, que ya le pusimos nombre, que pusimos qué es lo que habíamos necesitado, nos falta sacar esa bronca que tuvimos y nunca pudimos decir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo podemos escribir también, pero es mucho más útil decirlo. Entonces, muchas veces no lo decimos porque, ponele, es tu mamá, es tu papá o quien estuvo ahí, y que por un tema de respeto no te sale insultarlos o decirle cosas muy fuertes porque no te sentís que no sé, que como que está faltando el respeto, ¿no es cierto? Pero en el fondo es una sensación muy humana todo esto que sentiste y lo que quisiste decir. Y por más que haya sido tu mamá, tu papá o tu adulto a cargo,
no quita que lo que hicieron estuvo mal. Entonces, si hoy como adulta necesitas insultar o decir lo que quieras, lo podés hacer porque eso no se lo estás diciendo en la cara, nadie se va a enterar que lo estás haciendo. Entonces, lo bueno de esto es poder sacártelo, más que nada, porque es la idea, es tratar de soltar eso que guardaste ahí y que no pudiste decir con palabras, y que hoy le podés dar esas palabras a esa nena para que lo diga, porque sos una adulta que sabe qué palabras decir y que en ese momento no sabías cómo. Bueno, hoy lo que podés hacer es poner en palabras, con todas las palabras fuertes que se te ocurran y que escribas, con muchos signos, con todo lo que te salga, escribilo y decilo. Decilo, podés poner, si no querés poner una foto porque por ahí es muy fuerte, imagínate que decís, mamá, estuve mal aquella vez cuando tenía tantos años porque vos tal cosa y me dio bronca y la verdad que te odié porque no sé qué. Bueno, esas son las sensaciones normales que le pasaron a un niño porque sintieron que lo suyo era importante y no se lo pudieron decir, no se lo pudieron expresar, se tuvieron que callar y guardárselo con todo el dolor del mundo de que tu hermana, tu mamá, tu papá no estuvo ahí para vos. Entonces, escribilo y decilo, pegar una almohada, no sé, sacátelo de la mejor manera que puedas, expresando cada palabra muy, muy consciente de que esto es una emoción que tenías guardada ahí y que nunca la pudiste sacar. Entonces, agarrá un papel para acordarte todo lo que querés decir, que eso está bueno porque lo escribís para tener todo lo que querés decir, no olvidarte de nada, y después a medida que lo vas leyendo te va a salir solo y vas a sacar esa bronca de todo eso que no pudiste decir con palabras y que hoy lo estás expresando, aunque que tu mamá no esté, aunque esté lejos, nunca se va a enterar, porque lo importante acá es tu vida y es lo que a vos te pasa. Lo que le pasa a tu mamá y lo que le pasa al resto de tu familia es un problema de ellos. Acá vos te estás ocupando de vos, entonces estás soltando lo que vos necesitas decirte y lo que necesitas soltar de esa situación que fue tan dolorosa y que no te permitiste expresar en ese momento porque no podías. Entonces hoy es tu momento para poder hacerlo. Esto es parte justamente de mi programa Biosano tu propio amor, donde paso a paso vamos viendo esto para que puedas identificar dónde están los puntos y todo y qué es lo que querés hacer y hacerlo, en este caso conmigo, haciendo el programa, para que te pongas a hacerlo, porque estás pagando para hacerlo, justamente. Entonces, porque uno a veces dice, ay, sí, mañana lo hago, esta noche lo hago, y no lo haces. Pero bueno, acá te estoy dando la herramienta, después ya depende de vos, si lo querés hacer o no, pero bueno, por lo menos te estoy dando el cómo hacerlo, y si te animás en algún momento de hacerlo, ojalá puedas, para que puedas sanar esta parte, por lo menos una parte o un poco, para empezar a sacar toda esta emoción que estuvo ahí guardada, y que así estamos transformando un poco este pasado, porque esa niña que no pudo y que hoy adulto puede, está como sacando del baúl todas esas palabras que ella no pudo decir y que ahora vos estás expresando. Entonces le estás sacando un poco de peso de sus hombros a esa nena para que pueda decir eso que le dio tanta bronca y eso que puede ser también un hermano que por ahí se portó mal con vos o te hizo algo o poder decirle, no sé, que por ahí es un sentimiento que cuando lo ponemos en palabras parece fuerte y que no es real. En realidad no vas a odiar a tu mamá ni odiar a tu hermano. En ese momento sí, porque como somos chicos y el odio tiene un significado diferente, no es tan fuerte, entonces lo podemos decir porque no es un odio como uno se imagina que sabe que es la palabra odio, que es tan fea. Entonces lo podemos expresar igual porque estamos dándole voz a esa nena. Acordate de eso, estamos dándole voz a esa nena de lo que no pudo decir. Entonces podés decirlo igual con ese contexto. Esta nena necesitó decirle a su mamá, a su papá, a su hermano, a quien estuvo, todas estas palabras que no se animó a decir porque fue eso que sintió. Y si no lo dice, lo va a seguir guardando y te va a seguir haciendo mal. Entonces ponelo en palabras y expresalo y una vez que lo tengas ahí, esas palabras que escribiste las podés quemar. Las podés quemar porque ya las dijiste, ya las escribiste, te las sacaste, te vas a sentir un poco más tranquila, vas a estar un poco más relajada con este tema, por lo menos con ese momento de lo que pasó, y vas a poder seguir trabajando con lo que sigue. Pero eso es la primera parte. O sea, hacer conscientes en saber poner el nombre a las emociones, saber que es tu verdad, saber que no fue tu culpa, ponerlo en palabras y quemarlo, quemar ese papel y sacarte toda esa bronca que tuviste ahí, en el cual por fin vas a poder sacar de tu mente. Y así a poquito vas a ir sanando a esta niña, porque puede tener muchos episodios de un montón de cosas que le pasaron, pero acá están buscando uno de los más importantes y después puedes trabajar con cada uno que vos quisiste
también te pasó lo mismo y no pudiste hacerlo, entonces podés buscar una partecita y hacer lo mismo como estamos haciendo ahora. Bien, entonces eso de permitirnos enojarnos es muy importante porque nuestros chicos, cuando éramos chicos, no nos permitían expresar este enojo porque estaba mal, porque no podías hacer berrinche, porque te iban a castigar, porque sentías que no tenías derecho a expresar este enojo, entonces te lo guardabas, porque decís, bueno, que si nadie lo hace, no puedo. Entonces no podías y no lo hacías. Pero hoy, como adulta, podés saber que eso es perfectamente normal, que debería poder expresarse. Una rabieta, como tiene un chico hoy, por ejemplo, que son un poquito más libres, la tiene en cualquier lado y a nosotros no sabemos a veces cómo manejarlo cuando son chicos, porque nos da vergüenza que alguien nos vea y que lo vean a él y que no saben, si lo retamos quedamos mal y qué sé yo. Bueno, antes eso no era así, antes te retaban y todo el mundo dice, muy bien, está corrigiendo a su hijo. Y hoy es totalmente distinto y el chico hace berrinche y no sabemos qué hacer y lo tenemos que bancar y manejarla como podamos. Pero por lo menos el chico lo expresa un poco más, digamos, ¿no? Entonces ese berrinche que no pudiste hacer en ese tiempo de chica, lo podés hacer hoy en tu intimidad, pero sacando esa angustia y esa emoción que tuviste ahí y que no le pudiste contar a nadie. Bien, entonces permitirnos enojarnos es muy importante para poder soltarlo, para poder sacarlo, para tener, expresar ese dolor de alguna manera y puedas sacar eso que te hizo mal. Bien, entonces cuando saquemos toda esa angustia, todo ese momento que expresemos todo esto que nos pasó, lo que va a pasar es que nos vamos a sentir un poco tristes de todo esto que nos pasó. Porque en realidad, esta niña, que ahora pudo decir todo eso que sentía, va a sentir tristeza porque no hubo nadie en ese momento que pudo haber estado para contenerla y para hacerla sentir importante o vista, contenida, de lo que realmente necesitaba que pase en ese momento. Entonces, esa tristeza es normal y tenemos que aprender a sentirla, a trascenderla, a transitarla, a hacer ese duelo de eso que no tuvimos y que ahora, por ejemplo, estamos recordando y estamos sacando, pero no quedarnos ahí, porque la idea es permitirnos sentirlo, es eso que tuvimos esa experiencia por ahí triste en el sentido de que no hubo un adulto responsable maduramente emocional con el cual podamos contar. Es una tristeza de sentir que, mi mamá no estaba del todo bien como para poder haberme ayudado en ese momento de mi vida. Y es una tristeza de que no pude tener eso que merecía como niño, ¿no? Entonces, esa tristeza pasa por ahí, pero no se queda ahí. ¿Por qué? Porque más allá de esa tristeza que tuvimos, pasa el siguiente paso. El siguiente paso tiene que ver con, que es transformar. ¿Por qué? Porque esa niña que está ahí, medio tristona, porque todo lo que tuvo que vivir, ahora te tiene a vos. Te tiene a vos como adulto, en el cual vos podés verla, podés hablar con ella, podés imaginarte cómo estaba, podés hacer que estás con ella y la abrazás, le podés decir un montón de cosas, porque no nos animamos a mirarla, pero una vez que hacemos todo este trabajo de empezar a buscar, ponerle nombre, hacer todo este trabajito de empezar a verla y darle esa voz que ella necesita decir, la empezamos a ver como una nena real, que está ahí, que nos está esperando, que nos está esperando que nosotros la abracemos, que le digamos que todo va a estar bien, que la adulta en la que te convertiste está mejorando, que pudo lograr un montón de cosas, que es maravillosa, que siempre va a estar para ella y acompañarla en lo que le falte, en lo que tenga que reparar que todavía no viste. Entonces, esa transformación va a hacer que vos ahí puedas darte cuenta que ahora el adulto a cargo sos vos y que esa nena nunca más va a estar sola porque te tiene a vos. Pero para eso hay que verla, hay que entrar a empezar a buscar por dónde y saber que ella está ahí y que ella se sienta vista y mirada. Cuando ella sienta esa seguridad, ese amor que tiene de vos de vuelta, no como ese adulto que no estuvo antes y que ahora sí está, va a transformar tu mundo, porque vos cuando te sentís amada por esa persona adulta que está ahí, sos más alegre, más consciente, más contenta con la vida y ves la vida de otro lado, más optimista, porque tenés a tu niña interior buena, sana, con vos, y podés ver la vida de otro color. Entonces, cuando ya no tenés ese dolor reprimido, porque aunque no lo veas está, y tu inconsciente lo sabe, entonces te atrae cosas que remitan a este dolor, pero cuando ese dolor se transformó
en algo lindo, como que sacamos la angustia, sino que quedó el recuerdo, que eso es lo importante. La transformación de nuestro pasado tiene que ver con sacar la angustia de ese momento, transformarlo, expresarlo, pero transformarlo solamente en un recuerdo, no en el dolor de recordar, sino recordar, pero sin el dolor, porque el dolor fue trabajado, trascendido, haciendo el duelo, haciendo todo lo que teníamos que hacer, para que quede el recuerdo, ponerle triste, pero no la angustia de ese momento, porque ya fue trabajado para poder expresar. Entonces, esa transformación tiene que ver con eso de que ahora vos sos el adulto a cargo y que le puede ayudar a que esa nena sea lo más feliz que pueda porque está con alguien que realmente la ama incondicionalmente y vos vas a estar toda la vida con ella, así que puede estar a salvo. Y eso es re importante para esta niña, que se sienta a salvo, contenida y amada por la persona más importante que tiene, que sos vos. Y ya no es alguien exterior, no va a ser ni mamá ni papá, sos vos. Sos vos la que está con ella y que siempre va a estar. Entonces, tomar decisiones conscientes a partir de ahora y saber que esa niña que antes fue tratada de esta manera, ahora tiene que ser mejor tratada. ¿Y cómo se hace eso? Aprendiendo a darte cuenta cómo te tratás. Tratándote bien, tratando de no, cuando vos te caes, cuando te pasa algo, cuando fracasás en una cosa, cuando te equivocás, no tratarte con palabras duras, sino tratarte de eso que le dirías a una nena que no es tu hija, que siempre pasa, una nena extraña, por ejemplo, cuando una amiguita de tu hija se cae o hace algo en tu casa, bueno, la estás como la madre, le vas a decir, no te preocupes, no pasa nada, le vas a decir, ¿no es cierto? Porque no es tu hija. Entonces, con ese cariño tenés que tratarte a vos, cuando a vos te pasa eso. Entonces, cuando a vos se te cae algo, cuando te fracasás en algo, cuando te equivocás, cuando metiste la pata con algo, tratate con ese amor que le tratarías a alguien que realmente no podés tratar mal porque no es un extraño en este caso, pero que debería ser como me amo, me trato mejor. Esa sería la idea, ¿no? Pero para ponerlo como un ejemplo. Entonces, tratate con más amor, tenete paciencia, date cuenta que estás aprendiendo y que todo lo que te salga mal es un fracaso temporal, porque no es un fracaso, es un error. Y permitirte equivocarte es una de las maneras que tenemos de aprender. Entonces, tratarte lo mejor que puedas y reemplazar palabras de cómo te tratás por otra que sea menos fuerte, porque estamos muy acostumbradas a que todo el mundo se trata de esta manera y pensamos que es normal, pero no debería ser normal. Nos tenemos que tratar bien, y si nos equivocamos, decir, no sé, ay, qué pava, o algo mucho más leve, o bueno, mira lo que me pasó. Y entonces, tratar la situación y no a vos como el problema. Eso también, en vez de decir, ay, qué bol, es decir, ay, mira esta, qué sé yo, esta mesa o este vaso que se viene a romper, qué sé yo, cualquier cosa. Sacarlo de vos, porque si bien es tu responsabilidad de que te pasó a vos, te estás tratando mejor y eso hace que empieces a sentirte que no te estás culpando, porque muchas veces nosotros nos tratamos como nos trataron. Entonces repetimos historias también de cómo mi mamá me trató a mí, yo me sigo tratando así. Entonces tenemos que tomar conciencia de que eso que nos dijeron que como nos tratamos, tenemos que mejorarlo.